Y hermanos, todos pueden tomar asiento en el día de hoy. Y vamos a continuar con nuestras series Nosotros la Iglesia. Y las escrituras para el día de hoy la vamos a encontrar en la epístola de Efesios. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 22. Entonces, todos aquellos que tienen sus Biblias pueden usarlas. De nuevo, capítulo 2, versículo 11 al 22. Aquellos que no tengan las Biblias pueden seguir los versos en la pantalla. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimientos, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios lo ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Estos hermanos, es la palabra de Dios. Oremos todos. Los invito a orar conmigo. Padre eterno, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu iglesia, de poder estar en tu presencia y escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por ese acceso al Espíritu que nos va a permitir recibir el mensaje en el día de hoy. Te pedimos que nuestras preocupaciones y todo lo que tenemos en este momento, quizás en nuestra mente, podamos disolverlo para poder recibir ese mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Queremos sentir tu presencia y tu mensaje. Esa es nuestra oración, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén. Hermanos, la esclavitud en este país y la segregación ha sido algo muy triste que quizás nosotros, aquellos que nacimos no en Estados Unidos, sino en nuestros países, no experimentamos. La esclavitud arrancó, de acuerdo a los historiadores, más o menos en el año 1619, cuando el barco de White Lion, se llamaba así, trajo 20 africanos y los trajo a Virginia, al estado de Virginia, que era una colonia británica en ese entonces, a trabajar en los diferentes campos y en las plantaciones que ellos tenían. Y así arrancó. Los historiadores dicen que así arrancó la esclavitud en este país. Tan es así que un siglo después, más de 6 a 8 millones de africanos estaban siendo esclavos trabajando en plantaciones, tanto en el norte como en el sur en este país. Duró 250 años más o menos la esclavitud, hasta cuando el presidente Lincoln
el 1 de enero de 1863 declaró oficial la abolición de la esclavitud. Pero eso no terminó todo. ¿Por qué? Porque después nosotros sabemos que hubo una segregación muy fuerte entre personas de color y personas blancas. Y los que no vivieron, quiero comentarles, probablemente ustedes han visto películas de lo duro que fue y de lo difícil que fue. Porque fue una segregación en donde las personas no podían de color ir a diferentes sitios y vivir como las personas que no eran de color. Tenían que tener una educación diferente, tenían que ir a un colegio diferente. Tenían que incluso tomar y usar utensilios diferentes si estaban en una zona pública. Tenían que ir a restaurantes diferentes. Tenían que vivir en otros sitios. En los buses estaba dedicado a una parte en donde tenía que estar las personas de color y las otras. La división era dramática, era muy fuerte. Y las personas de color se sentían muy, o por supuesto, disgregadas, diseminadas, diferenciadas versus la otra raza. Tan es así que yo, leyendo esto, me acordaba que en Oklahoma, leí que en Oklahoma hasta los teléfonos públicos, habían teléfonos públicos para personas de color y personas que no eran de color. Dramática la división, fuerte la división. Y lo traigo porque lo que leímos hoy en la epístola de Efesios, Pablo escribe una epístola en el año 60 cuando estaba preso en Roma y la escribe a los efesios que eran gentiles. Y había, hermanos, una división muy fuerte entre los que eran judíos y los que eran gentiles. Había una división, había una muralla, había una enemistad bastante fuerte, quizás no tan similar como la que experimentamos, la que experimentó este país con la esclavitud, pero había sí una enemistad muy fuerte entre los dos, aquellos que eran judíos y aquellos que no eran judíos, que se llamaban gentiles. En los versos que acabamos de leer, en el versos 11 al 22, Pablo, el apóstol Pablo, se dirige a los gentiles. Se dirige porque la mayoría de esa iglesia, los efesios, eran gentiles. Así que les da un mensaje que es un mensaje también para nosotros y que podemos aplicar. Y el mensaje lo resume en 3 en esos versos que leímos, que tienen bastante contenido. Y voy a escribirlos a continuación. El primero es que el apóstol Pablo dice: hay un problema en la humanidad serio de división. El segundo nos cuenta cómo Dios resuelve ese problema de la humanidad. Y tercero, nos hace una invitación. Entonces empecemos con el primero. Porque yo digo que había un problema en la humanidad. Porque habían dos razas, por decirlo así, habían dos grupos humanos. Desde el momento en que Dios seleccionó a un pueblo, al pueblo de Israel, a Abraham, y a través de él dijo que iba a bendecir a todas las naciones del mundo, los judíos y el pueblo de Israel nació como un grupo humano. Y esa bendición pasó por los hijos, por el hijo de Abraham, por Isaac, por Jacob, por todos los hijos y las diferentes generaciones. Eran los judíos, eran los que tenían un Dios que era poderoso, que era Jehová, que hacía milagros, que los rescató de Egipto, que continuamente también hablaba con ellos a través de los profetas, de los reyes, de personas como Moisés. El pueblo sabía que tenían un Dios, que podían interactuar con un Dios, que tenían un Dios, que podían acompañarlo y vivir sus vidas con un Dios. Y tenían la ley. La ley les permitía llevar a cabo ritos especiales para poder pedir perdón a ese Dios. Y había el otro grupo, que eran los gentiles. ¿Los gentiles quiénes eran? Los gentiles, como les comentaba, aquellos que no eran judíos, que tenían otros dioses, que les tocaba construir con sus manos otros dioses, buscar otros dioses, tratar de encontrar paz, tratar de encontrar esperanza con otros dioses. Dioses que no hablaban de regreso, dioses que no podían comunicarse. Esa división existía. Esa división existía. Y para tratar a alguien de ser parte del judaísmo y entrar a ser parte del grupo de Israel, tenía que entrar en todo un proceso que implicaba incluso circuncidarse y entrar en el rito, pero no era lo mismo, no se catalogaba de la misma manera.
La división era también importante porque en ciertos rasgos, por ejemplo, se vestían diferentes. Los israelitas tienen un vestido diferente, ellos se visten diferente y por supuesto la ley también los permitía, los hacía llevar a cabo una serie de ritos especiales, incluso la circuncisión. Dios le dijo a Abraham cuando hizo el pacto con Abraham: de ahora en adelante todas las generaciones de ustedes tendrá que ser circuncidado. El niño a los 8 días tiene que ser circuncidado. Y si ustedes compran un esclavo y vive con ustedes, tiene que ser circuncidado esa persona que está llegando al pueblo. Era una división fuerte. Los gentiles veían a los judíos de cierta manera, unas personas que tenían digamos, un estatus, por decirlo así, diferente. Ahora, yo me pregunto, y yo puedo asegurarles que todos los que estamos acá y quizás los que están viendo están escuchándome, somos personas que no venimos de la raza judía. Es posible que algunos sí, pero yo conozco la mayoría y sabemos que no venimos de allí. Entonces yo quiero decirles la primera, y lo que está diciéndole Pablo a esa iglesia es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Nosotros somos gentiles, éramos personas sin Dios, éramos paganos, éramos personas buscando dioses con nuestras manos y creados para tratar de encontrar un tipo de comunicación. Éramos gentiles. Luego lo que el apóstol Pablo escribió en el año 60 después, más o menos, de Cristo haber muerto y resucitado, es exactamente el mismo mensaje que tenemos que tomar y entender que no teníamos, antes de entrar a la cristianidad, no teníamos a Dios en nuestras vidas. Vivíamos sin Dios. ¿Y cómo vivíamos? Lo leemos en los versos 11 y 13. Voy a ir despacio solo para comentarlos y que entendamos. Y cada uno de nosotros, cuando lean la Biblia, entiendan que nuestro estatus sin tener a Dios y reconocerlo, a Jesucristo como el Hijo de Dios, exactamente el de un gentil o pagano que vivía en esa época. En el verso 11 decía: por lo tanto, recuerden ustedes, y es la invitación que nos hace a nosotros, recordemos, los gentiles de nacimiento, no somos nosotros, los que son llamados incircuncisos, porque aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por la mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, que era importante. Era importante tener esa ciudadanía y haber recibido el pacto de Abraham y saber que él iba a cumplir las promesas y que íbamos a tener a un Mesías que iba a salvarnos, parte de lo que tenía el pueblo de Israel, y ajenos a pactos de la promesa, sin esperanza. Esa palabra sin esperanza es bien importante. Aquel que no tiene a Dios no tiene esperanza, y no es fácil vivir esta vida sin saber que tenemos a alguien, a un Dios que nos pueda acompañar. Es muy difícil vivirla, todos sabemos. La vida no es fácil. El periodo que estamos acá es para vivirlo en comunicación con el Padre y con la Trinidad todo el tiempo, poder interactuar con Él. Y sin Dios en el mundo. Pero ahora, hasta aquí paró básicamente, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Básicamente expresa cómo nos encontramos. Y yo quiero que hagan un ejercicio. Yo quiero que hagan un ejercicio todos ustedes, hermanos y hermanas, y piensen cuando ustedes vivían sin tener a Jesús en su vida, sin haber aceptado a Jesús. Quiero que se regresen varios años, quizás algunos desde la infancia, o quizás algunos en la juventud, o quizás algunos hace pocos meses o hace pocas semanas, no importa. Quiero que se acuerden cómo estaban ustedes, cómo estaba el espíritu de ustedes. Exactamente lo que Pablo estaba indicando. Y quizás algunos pensando que Jesús era un profeta, que Jesús era una profeta que vino y habló y quizás dio una serie de enseñanzas para nosotros ser mejores humanos. Quizás pensabas que la Biblia quizás es un manual para, no sé, ser una buena persona.
Y acuérdate cuando pensabas acerca de la salvación y la vida eterna. No sé si tú eras de los que quizás pensaban que de pronto ibas a volver a nacer y que te ibas a perfeccionar. En algún momento lo llegué a pensar antes de realmente sentir al Señor en mi vida. Llegué a buscar respuestas, buscar preguntas por todo lado. Quizás pensabas también que la cristianidad no implicaba una transformación o no ofrece una transformación. Todas esas cosas quizás tú las pensaste en su momento, porque de nuevo éramos como la iglesia de Efesios, gentiles. Y ese es el primer punto. Hay un problema en la humanidad porque Dios dijo que iba a bendecir a todas las naciones. Entonces, ¿cómo hace Dios para bendecir a todas las naciones si tiene un pueblo? ¿Cómo hace Dios para que esas bendiciones lleguen al resto de las otras naciones si no son judíos, si no han nacido allí? Y esto viene al segundo punto del mensaje. ¿Cómo lo resuelve? Ya lo leímos con Cristo. Es claramente, Cristo vino precisamente para acabar con esa desunión. Que con su sangre, aquellos que eran gentiles puedan volver a tener acceso o tengan acceso a este Dios que nos permite acompañarnos, que tengan acceso para tener comunidad con Dios, tener acceso para tener el pacto, el nuevo pacto de Jesucristo. ¿Cuánto duró eso? ¿Cuánto duró esa división? Lo podemos saber en Mateo, en el primer capítulo de Mateo, versículo 17. Duró cientos de años. Si ustedes van a Mateo capítulo 1, versículo 17, Mateo dice: así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Es decir, estamos hablando de 42 generaciones. ¿Cuántos años tiene una generación? Aquí Carlos, que también, ¿cuántos años tiene una generación? Sabía que iba a tener la respuesta correcta. Entre 20 a 25 años. Estamos hablando que entonces son 1000 años. Si yo multiplico 42 por 25, estamos hablando de 1000 años de separación. Y llegó Jesucristo y desde allí esa barrera se rompió. Desde allí esa barrera se rompió. Ya han pasado 2021 años. Precisamente para que todas las generaciones y todos los países escuchen el evangelio, escuchen las buenas nuevas, escuchen que hay una manera de recibir esa misma promesa, acepten el regalo de Jesucristo en su vida y dejen de construir dioses con sus manos o buscar dioses con sus manos para poder vivir esta vida. Y va a continuar, no sabemos hasta cuando Él acabe esta era. Y entonces va a haber una nueva era, un nuevo cielo y una nueva tierra. Y vamos a vivir por la eternidad. Aquellos que han aceptado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una nueva tierra y un nuevo cuerpo, que también es bien importante. No vamos a ser ángeles. Una nueva tierra está construyendo una nueva tierra y un nuevo cielo. Y va a reinar por toda la eternidad. Luego, es imperativo que aquellos que no han escuchado el evangelio y no han aceptado a Jesucristo como su hijo lo hagan, porque van a tener una eternidad. Y vas a tener una eternidad en la oscuridad o vas a tener una eternidad con Dios por siempre, reinando. Y esa es la invitación y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Efesios. Y nos dice a nosotros: recuerden cómo eran ustedes. Recuerden cómo eran ustedes y ahora recuerden lo que hizo Cristo. Así resolvió el problema de la humanidad, que había en la humanidad. Y lo dice en Efesios, y lo voy a volver a leer porque es importante, los versículos 13 a 14 del capítulo que leímos. Y él dice: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios lo ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. No dice Cristo hace la paz. Cristo es nuestra paz. Todavía vemos conflictos acá en el mundo. Todavía hay discriminación con personas de color e incluso latinos y asiáticos en este país, por ejemplo. O sea, pero Él es la paz. Aquellos que están en su iglesia tienen la paz.
Nosotros, hermanos, tenemos la paz los unos con los otros. Si realmente tenemos el Espíritu Santo, hay paz entre nosotros. No hay conflicto. Y después dice, porque de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Anuló la ley, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Él no la abolió. Él básicamente lo que hizo fue decirnos que amaran a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, y a nuestro hermano como a sí mismo. Y en esa ley se basa absolutamente todo. No la abolió, sino que precisamente creó un nuevo mensaje que cubre básicamente el resto de la ley con todos sus mandamientos y los requisitos que tenían los judíos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, y subrayemos una nueva humanidad, porque esa es la humanidad que va a haber después en el reino de Dios y en el reino de los cielos. Es la misma humanidad la que Él armó en este momento. El reino de Dios ya institucionado con Él, ya está, no permanentemente todavía, porque todavía hay conflictos, todavía hay personas que no creen en Dios, todavía hay personas que están alejadas de Dios. Por lo tanto, pero hay una nueva humanidad a la cual tenemos acceso cada uno de nosotros al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la cual dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, los judíos, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por el mismo Espíritu. Eso hizo Jesucristo, y eso es lo que nos recuerda el apóstol Pablo. Y yo los invito ahora, el mismo ejercicio que hicimos, acordándonos, ¿se acuerdan que les pedí que pensaran cuando no tenían y no habían aceptado a Jesucristo en sus vidas? Ahora quiero que piensen cómo ha cambiado, aquellos que lo han aceptado y que han tenido acceso, cómo ha cambiado su vida. Quizás la oración ya es más viva en sus vidas. Quizás sienten la presencia de Dios y sienten paz y sentimos esperanzas. Se me quedan cortas las palabras por todo lo que podemos llegar a experimentar en el reino de Dios. Esa es la invitación, y queremos que recordar lo que Él hizo por nosotros. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Todos aquellos que estamos en comunidad con Él. ¿Cuál es la invitación, hermanos? ¿Qué nos dice Pablo y qué le dijo la iglesia? En el versículo 19 nos dice: por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nos está diciendo: tu identidad cambió. En este momento ya no eres colombiano o mexicano o guatemalteco o chileno o peruano, o no importa la nacionalidad, o venezolano. Ya no eres de esa nación en realidad, sino eres ciudadano, como lo cantábamos hoy en el día de hoy. Tú eres hijo de Dios, tu identidad cambió, y eso es bien importante que lo tengamos presente, hermanos y hermanas. Es parte del mensaje para el día de hoy. Nuestra identidad ha cambiado gracias a la sangre de Jesucristo. Y aquel que no ha recibido y que no ha recibido esa buena noticia, yo le pido que hoy ore y le pida al Señor Jesucristo que entre en su vida y acepte que Él es el Hijo de Dios, y que lo invite a transformarse poco a poco y pueda sentir esa paz y esa esperanza, entrar en el reino de los cielos y hacer parte de su iglesia también, hacer parte de su iglesia en donde cada uno de nosotros nos vamos a ir transformando poco a poco. El mayor regalo que nosotros pudiéramos tener. Y hay dos cosas que dice Pablo que yo quiero dejarles con este mensaje. La primera es tener una intimidad intensa. Lo puse de esa manera. Cuando Pablo está diciendo que seamos también más adelante la morada de Dios por su Espíritu, es que
tenemos nosotros a Cristo en nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso permite dos cosas bien importantes que quiero que se lleven el día de hoy. La primera, que vas a tener una intimidad intensa, intensa. No hay nadie en esta tierra que quiera tener una intimidad contigo como es Jesucristo y su Espíritu. Luego tienes acceso a una intimidad intensa, diariamente, 7/24. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Por lo tanto, puedo recurrir a Él en cualquier momento, en cualquier circunstancia en las que yo me encuentro y pedirle que intervenga. Pedirle y rogarle como padre, tú le rogarías a tu padre, pedirle que intervenga y que esa presencia, esa intimidad te va también permitiendo guiarte por el Espíritu, como lo dice el mismo Pablo también, para vivir nuestra vida siempre escuchando al Padre, escuchando qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos como siguiente paso en nuestra vida. Intimidad intensa. Y segundo, temerosa reverencia. Temerosa reverencia. Porque si nosotros entramos a la familia de los judíos, de los hijos de Dios y parte de los judíos, esa temerosa reverencia es importante tenerla también. Temer a Dios, eso se ha perdido. Hemos perdido el temer a Dios. Hablamos de Dios como si fuera el mismo nivel nuestro quizás, como si lo pusiéramos en una cajita y solo tenemos acceso cuando tenemos problemas. Cuando es importante que nosotros pensamos, Él es el creador del universo, de todo lo que estamos viendo, nos creó a nosotros, es omnipotente. Es importante que entiendas que debe haber temor también en nuestras vidas. No que sea un Dios que castiga, no, pero es un Dios al cual nosotros debemos entrar en reverencia también. Acuérdense los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ellos cometían, aquellos que tenían que ir al templo, los levitas, y tenían que llevar a cabo la santificación por todo el pueblo de Israel una vez al año. Ellos entraban atados con un pedazo de, dicen los escritos, de cuerda, básicamente porque si ellos cometían un error estando en el acta del pacto, ellos morían inmediatamente. Si cometían un error y no hacían lo que les tocaba de acuerdo a la ley, quedaban muertos en ese instante. Y sencillamente el pedazo de cuerda era poder sacar el cuerpo que había muerto. Temían a Dios. De hecho, le decían a Moisés: yo no quiero ver a Dios porque yo sé que si estoy cerca muero. Ese temor tenemos que recobrarlo también. Es algo interesante que estamos hablando de intimidad bien profunda. Algo que no podemos experimentar con otro ser humano, lo podemos experimentar con Él. Y por otro lado, temor de Dios. Temor de Dios. Yo los invito esta semana a que continuemos recordando lo que Él hizo por nosotros, cómo estábamos nosotros y cómo estamos ahora, y ver cómo la gracia de Él nos ha venido trabajando, nos ha venido acercando a Él, nuestra fe se ha venido incrementando y hemos siendo transformados poco a poco. Y lo otro que esta semana se lleven es que ustedes recuerden que ustedes son alguien en quien Cristo vive. Esto me ayudó mucho al principio en mi proceso. Saber que yo soy alguien en quien Cristo vive y se deleita. Yo soy alguien en quien Cristo vive y se deleita. Cuando te levantas en la mañana, cuando vas al trabajo, Cristo vive en ti. Él se deleita, en inglés dwelling contigo. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos gracias a que hemos sido reconciliados con Él. Los invito a orar conmigo. Señor, te damos infinitas gracias por lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Gracias por romper las divisiones entre el pueblo judío y nosotros que éramos gentiles y no teníamos acceso a ti, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo y gracias porque su sangre nos permite ahora a ser partícipes y tener una nueva humanidad, ser parte de una nueva ciudadanía
hijos de Dios, recibiendo tu amor. Te pedimos, Señor, que ahora que estamos volviendo otra vez a seguir fuera de tu templo, Señor, que podamos recordar lo que has hecho, el gran regalo que tú nos has dado, Señor. Y aquellas personas que quizás no entienden todavía o por lo menos no te han recibido, Señor, ábreles el Espíritu, a través del Espíritu Santo, el deseo de conocerte y de aceptar a Jesús, a tu Hijo en su vida, Señor, en su vida. Que ellos digan: sí, yo creo. A pesar de quizás de las dudas que pueda tener en este momento, yo creo que Él es el Hijo de Dios, y yo pido que vengas a mi vida y me permitas ser parte de esta nueva ciudadanía, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.